Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Cristo, Señor. Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le contestó: ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Luego se fueron al monte de los Olivos, que está enfrente al templo. Jesús se sentó y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que todo estaría para llegar a su término. Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre. Eso apenas será el comienzo de los dolores. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Espíritu de paz, espíritu de oración, espíritu de devoción, espíritu de piedad, vamos a ahuyentar los malos espíritus, espíritu de distracción, espíritu de duda, espíritu de enfermedad, espíritu de pleito, espíritu de adicciones. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado en nuestras vidas, en nuestra sociedad, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Cuando hablamos de espíritu y de adicciones, a veces la mayoría podemos pensar, bueno, pues es drogas, alcohol y eso, lo más feo, ¿verdad? Pero a veces también hoy en día pues hay unas nuevas adicciones, ¿verdad? Y sobre todo, lo digo por nuestros pequeños, nuestros adolescentes o preteens y demás, jóvenes, que a veces las pantallas o las redes sociales pues se han apoderado y tendremos que mantenerlas a cierta distancia, porque recuerden que ese es virtual. Lo real es lo que más realmente hace crecer al ser humano. Lo virtual podemos usarlo, pero que nunca nos domine, ¿verdad? Nada más usarlo, no que nos use a nosotros. Amén. Entonces tenemos que estar pues atentos a saber controlar eso nosotros y a nuestros hijos. Estamos pues ante textos que nos hablan en el Evangelio del fin del mundo y de cómo será la destrucción de Jerusalén, que es Jerusalén va a ser la ciudad clave en todo este desenlace final. Lo fue en los tiempos de Jesús. Fíjense, Jerusalén tiene 3000 años de existencia más o menos. El rey David fue el que la puso como capital de Jerusalén y ese lugar tiene 3000 años de ser la capital. Cuando el Estado de Israel se consolidó como Estado de Israel en el año 1948, se puso a Tel Aviv, se puso una nueva capital, una ciudad muy bonita.
Tuve la oportunidad pues de aterrizar ahí en Tel Aviv, que es la ciudad más grande, y lo que quiero hacer notar es que aunque se puso ese lugar como capital, finalmente hoy en día la capital de Israel es Jerusalén. Entonces son signos, ¿verdad?, importantes. Precisamente el presidente Trump, yo no soy trumpista ni republicano, pero bueno, lo que quiero subrayar es que él, y a través de esa acción profética, o como a veces Dios utiliza instrumentos merecidos o no merecidos, pero bueno, a través de él se volvió a reconstituir como la ciudad capital de Israel. Aquí el Evangelio nos está hablando pues de la destrucción de esta ciudad, cómo ocurriría, pero cómo al final esta misma ciudad servirá como una base. Quisiera irme un poquito atrás para atraer su atención de esto del fin del mundo y cómo ocurrirá. De hecho, aquí nomás se nos narran 8 versículos. Yo los invito a que lean todo el capítulo. El capítulo tiene 20 versículos y se nos hablará más ampliamente de esto. Cuando yo era pequeño, yo soy el número 3 de una familia de 9. Una de mis hermanas, la que es más grande que yo, creo que ella vive en California, ahí en Richmond, California, en el área de la bahía. Ella tenía una facilidad para contar cuentos, que bueno, yo también me metí allí, ¿verdad? Tengo 5 hermanas y fuimos 4 hombres. Uno ya murió, el mayor. Y bueno, nos contaba cuentos que de Pulgarcito, que de todos los cuentos habidos y por haber. Ella tenía una imaginación muy buena. Y yo creo que cuando se le acababa ya la batería, empezaba a platicar cuentos del fin del mundo. Y yo iba por allá a meterme a escuchar todo eso y después ya no podía dormir, ¿verdad? Tenía que traer mi catrecito, mi cama para poder estar allí pues sí, que no me fuera yo a asustar. Son cosas, me acuerdo que hablaba de que caerían piedras de fuego y todo eso, cosas muy duras. Bueno, ya cuando uno crece y vas a la Biblia y ves la palabra de Dios, bueno, pues te asustas más porque ahí sí ya es algo más fuerte, pero no es para asustarnos. Recordemos que hoy en día puede haber 2 maneras de enfrentar lo que es el fin de los tiempos. Cuando se va acabando el año litúrgico, las lecturas van hacia allá. Hoy es el penúltimo domingo del año litúrgico y el próximo será ya el final. Hay 2 maneras de enfrentar el fin de los tiempos. Una manera extremista, las 2 extremistas, y bueno, siempre estamos llamados a enfrentarlos en un equilibrio de fe. A veces hay una visión demasiado extremista y demasiado, vamos a llamarlo así, apocalíptica, en un sentido negativo. Hay gente que dice, no, pues esto no, pues siempre han dicho que se va a acabar el mundo, siempre ha habido guerras, siempre ha habido esto, siempre ha habido hambres. No, pues aquí comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Mucha gente tiene una actitud a veces demasiado laxa y no tiene una visión bíblica de lo que es. Y por otro lado existe gente que no, sí se va a acabar y va a ser lo peor, y comienzan a tomarse posturas muy extremas. Por eso, entre más conocemos la palabra de Dios, pues es mucho mejor, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar. Ahora, para estudiar la Biblia, también yo les he dicho, requiere uno aplicarse a estudiar la Biblia. Hoy en día hay mucho desconocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, por eso es que mucha gente pues está preguntándose cosas. Hace poco unos muchachos me preguntaban, bueno, ¿y esto de la vacuna no será ya la marca de la bestia? Me pregunta uno de ellos. ¿No será ya que de veras él asiste a una iglesia evangélica? No tengo más detalles de la iglesia, nomás sé que es una iglesia evangélica. Y en algunas iglesias evangélicas a veces se ha dado esa tendencia como allá a hacer una situación ya extrema, inclusive de dar fechas. Algunos ya hasta fechas dan, ¿verdad? Y eso es peligroso.
no podemos irnos a esos extremos. Y como les decía, existe el otro extremo de decir no va a pasar nada, la humanidad siempre vienen guerras, van y hay hambres, hay enfermedades y todo sigue igual. Pues Jesús, como les he dicho en algunas ocasiones, es la persona que más nos habla del infierno. A veces la gente dice, bueno, ¿y por qué se tiene que hablar del infierno? ¿Y por qué se tiene que hablar del mal? Si vamos a los evangelios, nos damos cuenta que Jesús es el que más habla de esto y que más nos previene. Hoy en día, en los mismos sacerdotes, en los mismos líderes religiosos, a veces hay también esos dos extremos de los que les he hablado. Hay sacerdotes que dicen, no, pues no va a pasar nada, todo sigue igual. Puede haber otros, ¿verdad?, que estén acelerando la nota. En el equilibrio está la virtud, y con eso podría decir yo que es el punto. En el equilibrio está la virtud y tenemos, por lo tanto, también que ir a la Escritura. Todos ustedes y yo tenemos el compromiso de ir a la Escritura. Aquí se nos brinden, por ejemplo, 8 versículos, Marcos 13 del 1 al 8, pero si leemos todo el capítulo, que son cerca de 20, 21 versículos, podríamos darnos cuenta. Se está hablando aquí de la higuera, cuando la higuera empieza a dar yemas, empieza a dar frutos. La higuera es el último árbol de los árboles frutales, es el último árbol en dar fruto. Se vienen los duraznos, se vienen peras, todo, pero en la cultura de Israel los higos son el último fruto. La higuera siempre se ha identificado con el pueblo de Israel y yo me uno a esta interpretación. Son interpretaciones pues, que tienen toda una consistencia y una interpretación de muchos años. El Israel político es la higuera, el Israel religioso, espiritual es la vid. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El Israel político se refiere a ese Israel como Estado de Israel, que ha vuelto nuevamente, después de casi 2000 años de haber desaparecido, volvió nuevamente a la escena internacional en el año 1949. Entonces, solamente son signos. Sí ha habido guerras, pero también es cierto que las guerras más significativas han sido la Primera y Segunda Guerra Mundial. Había habido guerras en toda la humanidad. De hecho, la humanidad ha descansado pocas veces de guerra, quiero que sepamos eso. Hay un instituto en Oslo, en Noruega, sobre la paz, y ellos llevan identificado en la historia de la humanidad solamente periodos de 50 años, cuando mucho, de paz, pero siempre ha sido una continua guerra entre Caín y Abel. Entonces eso siempre ha existido, pero guerras ya de esta dimensión internacional, pues tenemos las 2 guerras mundiales del siglo pasado. Y sí podríamos decir que cuando oigan de guerras y rumores de guerras, sí pudiéramos de alguna manera coincidir con esa interpretación. Ahora, van a preguntarle los discípulos Pedro, Santiago y Juan, y aquí se une Andrés. Normalmente eran 3 discípulos con los que Jesús convivía mucho más: Pedro, Santiago y Juan. El Señor decía muchas cosas al pueblo, a los que lo escuchaban, a los 72 discípulos, a los 12, pero después había un grupito de 3 que estaban más cerca de Él y escuchaban, ya más de cerca, le preguntaban. En esta ocasión se coló alguien más por allí, que es Andrés. Aquí lo dice: Pedro, Santiago, Juan, y estaba Andrés también. Andrés, que era hermano de Pedro. Andrés, que le había dicho a Pedro que habían encontrado el Mesías. Y Andrés, que ojalá seamos muchos de nosotros, ese Andrés que llevamos otros a Cristo, que les abrimos el paso para que otros puedan conocer al Señor. Bueno, este Andrés también estaba presente cuando Jesús empieza a hablar sobre que tengamos mucho cuidado que nadie nos engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por el Mesías, por el Cristo. Van a decir yo soy, y engañarán a mucha gente. Miren, quiero hablar de 3 cosas básicas en esto. Me gustaría más bien para un retiro de Adviento, una parte dedicarla a eso. Ahorita no puedo abrirme demasiado, pero sí hay cosas
que se están viendo. Yo no digo que ya sea el fin, pero sí lo veo muy claro. Hay tres cosas. La apostasía viene de mucha gente que, habiendo creído en Dios, se separa y después son casi enemigos. Hoy estamos viendo algo inusual. Yo, sinceramente, revisando la historia de la iglesia, porque cuando uno comienza a ver la historia de la iglesia, ya no se asusta tanto, porque pues, esto ha pasado, pero no ha pasado tan usual como ahora lo está ocurriendo. Es decir, que obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, y hay toda una situación, y una iglesia contra otra, se está viendo claramente. La apostasía no es tanto que haya que la gente mala de repente ataque al cristianismo, sino más bien que gente que creía en Dios se separa, se aleja y después vienen contra la iglesia, contra Dios mismo. Esa es la apostasía. Y ahí San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, habla claramente que la apostasía será uno de los signos precursores del cierre final de la historia. Entonces, no hay que hablar de fechas, pero sí hay signos a los que hay que poner atención. Ustedes van a poder constatarlo en esto, en la segunda carta a los tesalonicenses, donde va a hablar de la apostasía, y la apostasía precederá a lo que es el anticristo. El anticristo, que algunos han dicho, bueno, pues ya ha habido mucha gente mala, Mao, allá en China, tanto que mató, o Hitler, o Stalin, o últimamente tenemos representantes también en Latinoamérica de ese sistema comunista que ha matado a mucha gente. El anticristo será un personaje, ¿verdad? No un sistema político como algunos dicen que es un sistema político, ¿no? El anticristo va a ser alguien, según lo vemos en la Biblia, es una persona tipificada, es una persona concreta que tendrá un gran poder, no solo militar, sino también diplomático, que va a poder conciliar muchas situaciones bajo el poder económico. Bajo el poder económico es lo que leemos. Si interpretamos los libros de Daniel y luego los evangelios, Tesalonicenses y Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que es un personaje con una diplomacia y con un poder militar bastante claro. Entonces, la apostasía es uno de los signos. La otra situación es esta. El Evangelio dice claramente que muchos aceptarán la fe y por no tener raíces fuertes, se salen de la palabra de Dios y se vuelven a mundanizar, vamos a decirlo así. Dice San Pablo, Demas por amor a este mundo me ha abandonado. Habla de uno de sus compañeros de armas que lo ayudaba mucho en la evangelización y por amor al mundo otra vez se regresó. Como dirá San Pedro, el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve otra vez a ensuciarse, ¿verdad? Ese es otro tipo, es distinto. Yo diría que tan malo es el pinto como el colorado, pero sí el signo más claro es la cuestión de la apostasía. Digamos que es más normal, entre comillas, que alguien que conoció a Dios después se retira a una vida mundana otra vez. Es más sintomático el hecho de que alguien se convierta a Cristo o conozca la palabra de Dios o la doctrina, que a veces es más bien doctrina, porque al parecer esta gente no tuvo una conversión de corazón a Dios, fue algo más bien doctrinal, y después se vuelven, ¿verdad?, contra la palabra de Dios. Pues yo terminaría con esto de que muchos serán engañados cuando alguien venga a decirles yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras, ya lo decíamos, aquí y allá, sin embargo, dice, todo esto tendrá que ocurrir, pero aún no será el fin. Cuando una nación pelee contra otra y un país hará guerra contra otro país, habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Esto apenas será el comienzo de los dolores. Bueno, si seguimos leyendo, pues habla de que el sol perderá su brillo, la luna también, y habrá un caos en la humanidad, habrá mucho
problema social. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría. Sí, yo se los digo, ustedes disciernan. Yo sí creo que hemos entrado como un cuello de botella en la humanidad. Hay muchas cosas que están sucediendo y esto de la apostasía yo lo veo muy claro. Yo aquí ustedes también díganme, interpreten una cosa que habla Marcos en los versículos más adelante, habla del ídolo que será instalado en el templo. A esto se refiere también cuando en el libro de Daniel los enemigos del pueblo judío instalaron un ídolo para que lo adoraran. Yo honestamente, esa es mi interpretación. Hace poco una de las iglesias que debería dar ejemplo, que es la Iglesia Romana Católica, de la cual todos tenemos mucho aprecio, mucha reverencia, sin embargo ocurrió algo inaudito que no había ocurrido en ningún otro pontificado, de 2000 años de historia le estoy hablando yo, que se introdujo la famosa Pachamama, este ídolo que fue venerado en los jardines vaticanos y que después entró a la basílica. Después de eso vino lo de la pandemia y otras cosas. O sea, es algo que no se había visto. No se había visto. Y bueno, hoy en día la teología india ha regresado, cosas que son buenas hasta cierta medida, pero que ya cuando van entrando a usos y costumbres más, donde adorar un ídolo que adorar a Dios es lo mismo, pues eso ya no es lo mismo, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Yo también creo que es un llamado para que despertemos espiritualmente, que nos pongamos al alba, porque mucha gente todavía no ha despertado, todavía piensa que las cosas están tranquilas, ¿no? La cosa está un poquito más en serio y vale la pena despertarnos, ponernos alerta para que no nos agarre desprevenidos la venida del Señor cuando Él decida venir. No sabemos si nos va a tocar a esta generación o a otra, pero lo que sí sabemos que nos toca es estar preparados. Vamos pues a continuar nuestra oración con el credo niceno, orando, pidiéndole al Señor su ayuda.